está a tiempo de hacerlo. Y quiero, hermanos, animarles. Miren, en el mural que tenemos, ahí están la información de todas las secciones que van a haber en la conferencia, a los temas que se van a tratar. Yo quiero animarte que pases por ahí, mira lo que se va a tratar, hermano, y que te inscribas para que puedas participar de esta conferencia. Gracias. Quiero, hermanos, estos son los anuncios más importantes. Los demás anuncios están en la aplicación de nuestra iglesia, y también al finalizar el servicio de Emanuel de la tarde vamos a tener disponible en nuestra aplicación también el resumen del mensaje de hoy con, hermanos, las preguntas de estudio para que podamos estudiar durante la semana y podamos, hermanos, a discipularnos unos a otros. Todos los niños van a pasar con la hermana Adi y David, y los niños de 6 años en adelante se quedan con nosotros. Hermanos, también quiero recordarles, quiero enfatizar los líderes de la iglesia, hermanos. Mañana nos vamos a dar cita aquí, hermanos, a las 7 de la noche para también tener nuestra reunión para discutir asuntos que tienen que ver con la reunión de miembros que vamos a tener el próximo domingo. Quiero invitarles a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable nuestras vidas hoy a través de su palabra. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, para darte gracias por esta oportunidad que hoy nos das de adorarte. Gracias por convocarnos en tu casa para proclamar tu nombre, para proclamar tu gloria, Señor, y para recibir el alimento que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor amado, tú conoces cuán necesitados estamos de escuchar tu voz. Tú conoces el estado exacto de nuestras almas, Señor, en este día. Tú conoces, Señor, cómo estamos delante de ti y cuán sedientas están nuestras almas. Yo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta mañana imparta gracia a tu pueblo a través de la exposición de la Escritura. Y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a mí a comunicar con verdad, con claridad, en el poder de tu Espíritu Santo, el mensaje de la palabra en este día. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oramos en esta mañana por nuestros hermanos de First Baptist, Señor. Oramos que mientras ellos están hoy reunidos adorando tu nombre, yo ruego que tu Espíritu Santo, oh Dios, también imparta gracia a sus vidas. Señor, fortaleciendo a los débiles, Señor, trayendo gozo a los que están tristes, Señor. Padre, trayendo paz a las almas ansiosas. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, uses tu palabra para, Señor, traer reconciliación, Señor, donde hay, Dios mío, quebranto, Señor, donde hay conflicto. Padre, bendice al pastor Michael mientras él proclama tu palabra hoy, y úsalo como un vocero de la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén, y amén. Hermanos, es con gran regocijo y con gran expectación que hoy damos comienzo a esta serie de estudios de mensajes positivos en la palabra de Dios en el libro de Levíticos. Un libro, hermano, que debido a la densidad de su contenido, es un libro que ha sido descuidado en gran parte por la iglesia contemporánea. Sin embargo, el mensaje de este libro sigue siendo tan relevante, hermano, para los creyentes de hoy como lo fue para la audiencia original, para quien fue escrito. Y este mensaje, hermano, el mensaje del libro de Levíticos como un todo, es un mensaje, hermano, que es profundamente necesario, no solamente relevante, sino también necesario para la iglesia de hoy, en Tarrant, Texas, en el 2026. Y digo esto, hermano, porque el libro que hoy tenemos delante de nosotros, que vamos a comenzar a considerar, responde a una de las preguntas más significativas que los hombres podemos hacernos. Y es esta pregunta: ¿cómo puede un Dios santo tener comunión, habitar y relacionarse con hombres pecadores? O dicho la misma pregunta de otra manera,
el libro de Levítico responde a esta pregunta fundamental: ¿cómo hombres pecadores pueden relacionarse y tener comunión con un Dios santo, santo, santo? Y debido a que la respuesta a esta pregunta tiene tanta importancia, hermano, y debido también a la claridad con la que el Espíritu Santo responde a preguntas como esta a través del libro de Levítico, es por esa razón, hermano, que este libro demanda no solamente, hermano, nuestra atención, sino que también demanda que estudiemos su contenido con reverencia, con un corazón dispuesto no solamente a escuchar, sino también a obedecer lo que Dios nos va a estar enseñando a través de su palabra. Y es con este propósito, hermano, que hoy quiero dar una introducción al libro de Levítico y quiero titular el mensaje de esta mañana precisamente una introducción al libro de Levítico. Hermanos, esta serie que hoy comenzamos se llama Levítico, un pueblo santo que adora a un Dios santo. Quiero invitarles a leer en su Biblia nuevamente, hermanos, Levítico capítulo 1, verso 1. Dice de esta manera: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerán un macho sin defecto, lo ofrecerán a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Lo primero que quiero considerar con ustedes al introducir este libro, hermano, este extraordinario libro de la Biblia, es el prólogo de Levíticos, el prólogo de este libro. Y quiero enfocar nuestra atención en esta mañana precisamente en el versículo 1 del capítulo 1 de Levítico, y vamos a estar profundizando en las verdades que este versículo contiene. Si usted no está familiarizado con el libro de Levítico, o si sencillamente lo único que ha leído de este nombre, de este libro, o lo único que conoce es el nombre Levítico, quizás usted se debe estar preguntando, o se ha preguntado alguna vez, ¿qué significa Levítico? Y aún más, ¿de dónde proviene este nombre? Y esta es una pregunta, hermano, que es importante porque nos ayuda a entender la naturaleza del libro. La respuesta a esta pregunta nos ayuda a entender qué es lo que Dios está comunicando y cuál es el propósito del libro de Levítico. Bueno, vamos a hablar del libro de Levítico. El nombre Levítico viene a nosotros, hermano, significa literalmente lo perteneciente a los sacerdotes o lo concerniente a los levitas. Y ese es el nombre que en la Septuaginta se le da a este libro de la Escritura. Y usted se preguntará, ¿qué es lo que es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, una traducción que fue hecha, hermano, en Alejandría, para los judíos que estaban en la diáspora, en el exilio, que dominaban mejor el griego, y para ellos, hermanos, se hizo esta traducción, hermano, del Antiguo Testamento en griego, del hebreo al griego, y en esa traducción se le da el nombre Levítico, lo que es perteneciente a los levitas. Sin embargo, en el hebreo, este libro tiene un nombre completamente diferente. Y el nombre de este libro en hebreo es precisamente, hermano, contiene precisamente las palabras con las cuales comienza el libro. En hebreo, el libro de Levítico se llama Y él llamó. Y él llamó, y es, hermano, precisamente la introducción que de este libro, del versículo 1, si usted se da cuenta, dice, hermano, de esta manera: y el Señor llamó a Moisés. Y es por esa razón que en hebreo, hermano, el nombre es Y él llamó. Y hermano, la razón por la cual es tan interesante es porque a través de la Biblia, a través del libro de Levítico, una y otra vez, nosotros encontramos esta verdad. Dios es el que toma la iniciativa para comunicarse con el hombre. Dios es el que toma la iniciativa para relevarse y darse a conocer.
Y esto es, hermano, muy importante para poder entender el concepto, hermano, del mensaje, la naturaleza del mensaje del libro de Levítico. Este libro es el relato, contiene, hermano, el relato de las instrucciones que Dios le da a su pueblo por medio de Moisés acerca de la manera en que el pueblo debía de adorar a Dios. Pero el comienzo de este libro, la manera que comienza no es solamente significativa porque nos enseña cuál es el título del libro en hebreo, sino también porque la manera que comienza, aún desde el comienzo en el título del libro, el Espíritu Santo da por sentado dónde radica la fuente de autoridad del contenido de este libro. Una y otra vez, a través del libro de Levítico, usted se va a dar cuenta, hermano, y va a leer en cada capítulo prácticamente, que dice de esta manera: y Dios le dijo a Moisés, o Dios llamó a Moisés, hermano, significando o resaltando de esta manera que el contenido del libro de Levítico no es de origen humano, sino que el contenido del libro de Levítico viene directamente de parte de Dios. Moisés escribió el libro de Levítico, hermano, y él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, exactamente lo que Dios quiso comunicar a su pueblo. Y es por esa razón, amados hermanos, que es imperativo que nosotros prestemos atención al mensaje de este libro, porque su mensaje es autoritativo, porque no proviene de los hombres, no proviene de la imaginación del hombre, sino, amados hermanos, que proviene de Dios mismo. En este libro Dios ha revelado. Él llamó a Moisés para dar instrucciones acerca de cómo el pueblo debía acercarse a él, cómo el pueblo debía de adorarlo a él de una manera que fuera grata delante de su presencia. Amados hermanos, al considerar el libro Levítico también debemos considerar en su prólogo cuál es la razón o cuál fue el propósito por el cual Dios inspiró este libro. Hermanos, Moisés, como acabamos de decir, escribió este libro y lo escribió aproximadamente en el año 1445 a.C. Y fue escrito, hermano, para enseñarnos dos aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios. Y el primer aspecto que nosotros aprendemos, hermano, es que para acercarse a Dios, el hombre necesitaba hacerlo de la manera que Dios había establecido. Y esto, hermano, es muy relevante y muy importante para nosotros. Si hay algo que el libro de Levítico nos enseña, hermanos, es precisamente esto. Y es que el hombre, Dios ha revelado en su palabra que la manera correcta de acercarnos a Dios y tener comunión con Él es acercarnos por el medio que Dios ha establecido en su palabra, por los medios que Dios nos ha revelado en la Escritura. Y esto se hace evidente, hermano, en que vamos a leer el verso 1 nuevamente, y el versículo 2 dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión: di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales de ganado o del rebaño. Si su ofrenda es de holocausto de ganado, se ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del Señor. Fíjate, hermano, un detalle importante: para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios y tener comunión con Él, debía en primer lugar acercarse a través de los medios que Dios había establecido, para que sean aceptables. Yo creo, hermano, que una de las razones por la cual la adoración hoy en el mundo evangélico de este país está tan, hermano, distorsionada, es porque hemos perdido de vista las instrucciones que Dios nos da en el libro de Levítico. Porque ciertamente, aunque hay una discontinuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y hay muchas de las cosas, como vamos a ver en un momento, que dice Levítico o que nos enseña Levítico, que se cumplieron en Cristo, hay principios en este libro que son muy importantes que nosotros lo apliquemos a nuestra adoración hoy. Nosotros no podemos, el hombre no puede acercarse a Dios por los medios que el hombre imagine o el hombre establezca. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos tener comunión con Él, tenemos que hacerlo por el medio
que Dios ha revelado en su palabra. Y es por eso que es tan importante, no solamente que leamos Levítico, hermanos, sino que también nosotros, hermanos, podamos leer toda la palabra de Dios. Y en segundo lugar, vamos, hermanos, el libro de Levítico fue escrito con el propósito de enseñarnos que es necesario que podamos crecer en santidad por la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos, para poder tener comunión con Dios. Y es por eso que el libro de Levíticos, hermanos, dice de esta manera, en el capítulo 19, está esta expresión que casi todos los cristianos conocemos: sed santos, porque yo soy santo. Amados hermanos, es con este propósito que nosotros, que el libro de Levíticos se nos fue dado. Un libro, hermanos, en el que aprendemos que Dios se reveló a través de Moisés. Y Dios le enseñó a su pueblo cómo debemos acercarnos a Él. Debemos acercarnos por los medios que Él ha establecido. Y que es importante, y yo quiero enfatizar esto, es importante que nosotros podamos crecer en santidad, que podamos ser transformados por la palabra día tras día para poder tener comunión con este Dios santo. No, hermanos, también yo quiero que tú consideres en esta mañana, no solamente en el prólogo de este libro, que nos indica su origen y su carácter autoritativo, sino que también yo quiero que tú consideres en esta mañana el contexto del Levítico. Para nosotros poder entender el mensaje de este libro, hermanos, es importante que nosotros podamos entender cuál es el contexto histórico y cuál es el contexto redentor del libro de Levítico. ¿Por qué el libro de Levítico está en la Biblia? ¿Cuál es el aporte que este libro, hermanos, da a nuestro entendimiento del plan de redención? Y digo que esto es importante para poder entender el libro porque, una vez más, una de las razones por las cuales los cristianos de hoy y la iglesia contemporánea descuida tanto este libro es porque cuando usted lo empieza a leer, usted se va a encontrar con una serie de, hermanos, de instrucciones, tanto para el pueblo de Israel como para los sacerdotes, acerca de sacrificios que tenían que ofrecer, cuáles eran los detalles de todos los sacrificios que tenían que entender. Y para la iglesia contemporánea, para la mente contemporánea, muchas de estas cosas no tienen significado, no tienen relevancia para ellos hoy. Y la razón por la cual esto ocurre es porque precisamente leemos el libro de Levítico desconectado de su, hermano, contexto histórico y redentor. Yo creo, hermano, firmemente, y es por eso que esta es una de las razones por las cuales nosotros queremos estudiar Levítico como iglesia, es que Levítico, cuando tú estudias Levítico en el contexto histórico del libro, en el contexto redentor, tú puedes tener un mejor entendimiento del Evangelio y puedes tener una mejor comprensión de la suficiencia de Cristo y cuán necesario es Cristo en tu vida. Y digo esto, hermano, porque el libro de Levítico no fue escrito en un vacuum, fue escrito dentro de un contexto tanto histórico como redentor. Yo quiero que tú consideres por un momento, hermano, el contexto histórico de este libro. El Levítico capítulo 1 comienza diciéndonos que Dios llamó a Moisés desde la tienda de reunión. Y este, hermano, es significativo, especialmente en luz de cómo el libro de Éxodo termina. Yo creo que tú mires Éxodo por un momento. Y vamos a leer, hermano, Éxodo 34 y Éxodo 40, versos 34 y 35. Amén. Dice Éxodo capítulo 40, versos 34 y 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Vamos a leer hasta el final, hermano.
y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Fíjate, hermanos, cómo termina el libro de Éxodo. Si usted ha leído el libro de Éxodo, usted sabe, hermano, cuál es el tema principal de este libro. El libro de Éxodo narra cómo Dios, de una manera extraordinaria, milagrosa, libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ese es, hermano, precisamente un drama del Evangelio, un drama de la redención. Cómo Dios, en la manera en que Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto, de esa misma manera Dios estaba enseñando que de esa misma manera Él liberaría a su pueblo de la esclavitud más grande, de la esclavitud del pecado. Y uno de los detalles importantes es que el libro de Éxodo nos dice que Dios miró en la aflicción de su pueblo y descendió para librarlos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, si usted ha leído el libro de Éxodo, que Dios, por medio de Moisés, libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y llegan, hermanos, al monte Sinaí, donde Dios hace un pacto con ellos. Y en ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, Dios le dice a Israel: yo soy el Señor vuestro Dios, quien los liberó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Dios, en este pacto que él hace, en Éxodo capítulo 20, Dios está revelando a su pueblo, no solamente como su redentor, como su libertador, sino también como el Dios de la nación. Y aquí, amados hermanos, Éxodo termina, hermano, con la construcción del tabernáculo. Ya el tabernáculo se había construido según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Ellos construyeron el tabernáculo se terminó, la obra había terminado. Y dice la Biblia, hermano, que la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo, al punto que dice la Biblia, hermano, que Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llegaba al tabernáculo. Éxodo termina con esta nota, no solamente diciéndonos que el tabernáculo ya había sido terminado, sino termina también diciéndonos que Moisés no podía entrar a la tienda de reunión. Y es aquí, Levítico comienza diciéndonos que Dios llama a Moisés desde la tienda para darle instrucciones a su pueblo. Amados hermanos, y es por eso que el libro de Levíticos es tan relevante para nosotros. Levítico nos enseña cómo este pueblo, cómo el pueblo de Dios puede tener comunión y relación con el Dios que lo libertó. Éxodo enseña, hermano, en el contexto histórico de este libro, Éxodo nos enseña cómo Dios liberta a su pueblo. Levítico nos enseña cómo el pueblo que ha sido libertado de la esclavitud de Egipto ahora puede acercarse y tener comunión, tener, hermano, compañerismo, relación con el Dios que lo ha libertado. Pero también, amados hermanos, el libro de Levítico tiene un contexto redentor, tiene mucho que decir acerca de la historia de la redención. Y es aquí donde yo quiero detenerme con ustedes en este momento. Si nosotros leemos, hermano, Levítico en el contexto del Pentateuco, de los 5 libros de la Biblia, nosotros aprendemos lo siguiente: Dios creó al hombre. Y yo creo que usted preste atención, porque aquí es donde resalta con más claridad la importancia del libro de Levítico. Cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios creó al hombre, y Dios creó al hombre para que pudiéramos tener comunión con Él. En el comienzo, en el principio, Edén era el templo de Dios. Era allí donde el hombre y Dios se encontraban, donde el hombre tenía comunión con Dios. Dice la Biblia que Dios y el hombre hablaban cara a cara. Ellos tenían una relación íntima porque el hombre fue creado única y exclusivamente para la gloria de Dios. El hombre fue creado para que pudiera glorificar a Dios para siempre y derivar de esa comunión con Dios
Dios y de esa relación con Dios el sentido de satisfacción y propósito de su vida. Por eso la Biblia dice que todo lo que Dios creó, ¿lo creó para qué? Para su gloria. Sin embargo, hermanos, también lo que ha leído la Biblia, sabemos que en Génesis 3 se narra cómo el hombre pecó y desobedeció a Dios. Y hay un detalle importante. Dice la Biblia, hermano, el capítulo 3 de Génesis termina diciéndonos, hermanos, que el hombre, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén. Ellos fueron expulsados, por decirlo de alguna manera, de la presencia de Dios por causa de su rebelión. Vamos, hermanos, y en ese contexto llegamos a Génesis, a Éxodo, perdón, y vemos cómo Dios, amados hermanos, aún en el libro el final del libro de Génesis, Dios llama a un hombre, a Abraham, y hace un pacto con él. Y bendito sea el nombre de Dios, hermano, que Dios nos deja, que no nos dejó, hermano, aislados de Él, no nos abandonó en nuestro pecado. Dios es el Dios que busca comunión con su pueblo. Dios es el Dios que abre un camino para que el hombre pueda regresar a Él. Y Dios llama a Abraham, hace un pacto con él, y de Abraham, hermano, levanta una nación. Y Dios le promete a Abraham, cuando Dios, hermano, hace el pacto con Abraham, Dios le promete a Abraham que de su simiente, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos que esta nación, esta descendencia, hermano, de Abraham fue llevada, fue esclavizada en Egipto. Y Dios, hermano, poderosamente, milagrosamente lo liberta de Egipto y lo saca de la esclavitud. Y le dan instrucciones al pueblo para que el pueblo, hermanos, pudiera tener, construir este tabernáculo para que Dios se encontrara con ellos. Y es por eso que el tabernáculo muchas veces es llamado el tabernáculo de reunión, porque era allí donde Dios se encontraba con su pueblo. Y quiero que no pierda de vista esta gloriosa verdad, hermano. Dios en su misericordia nos enseña que Él es el que abre el camino de nuevo. Nosotros nos alejamos, pero Él abre un camino para que tú y yo podamos tener comunión con Él. Y en aquel tiempo Dios diseñó el tabernáculo para que el pueblo le pudiera adorar y pudiera encontrarse con Él. Sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros nos damos cuenta que todas estas verdades, hermano, todas estas acciones que Dios hizo, tenían un propósito supremo. Tenía como propósito, hermano, apuntar a una realidad mayor. Y este es el aporte de Levítico a la historia de la redención. Levítico nos enseña, como usted pudo ver, no solamente, y lo vamos a estar mirando en los próximos capítulos a medida que avanzamos en este libro, Levítico nos enseña algo importante. Dios, y lo repito, hermano, Dios es el que abre el camino, toma la iniciativa para revelarse a nosotros, para darse a conocer, para que tengamos comunión con Él. Él es el que abre el camino. Pero hay algo también importante que Levítico nos enseña. Y Levítico nos enseña, amados hermanos, no solamente que Dios es el que abre el camino, sino que también Levítico nos enseña que para que el hombre pueda acercarse a Dios necesitaba un sacrificio. Para que el hombre, hermano, el hombre pecador, pudiera tener comunión con este Dios, tenía que acercarse a Dios, venir delante de Dios y ofrecer un sacrificio delante de Él. Alguien tenía que morir en su lugar. Pero también, hermanos, el libro de Levítico nos enseña que para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios y pudiera tener comunión con Él, no solamente necesitaba un tabernáculo, no solamente necesitaba un sacrificio, sino que también necesitaba un mediador. Y yo quiero que tú mires, hermano, en el versículo 1 de Levítico, cómo esto se hace evidente. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Y el verso 2 dice, di a los israelitas. Fíjate, Dios no habla directamente con el pueblo. Dios hablaba a Moisés y Moisés tenía que comunicar, hermanos, el mensaje de Dios al pueblo. Moisés era el mediador entre Dios y la nación de Israel. Pero no solamente eso, sino que también a medida que leemos el libro de Levíticos, aprendemos también, hermano, que el pueblo, además de necesitar un sacrificio,
sacrificio, cuando ellos sacrificaban, traían sus sacrificios, ellos no podían sacrificarlo ellos mismos. Ellos no podían venir y decir, he aquí, yo voy a sacrificar el cordero. Ellos necesitaban a un mediador, un sacerdote escogido por Dios, para que los sacerdotes ofrecieran sacrificios en lugar de ellos y que se pudiera hacer la expiación de sus pecados. Quiero que mantengas esto bien presente en tu mente. Levítico nos enseña que el hombre necesitaba un tabernáculo para encontrarse con Dios. Había leyes específicas acerca de cómo debían acercarse al tabernáculo, qué debían hacer, qué no podían hacer. Pero Levítico, más sobre todas las cosas, nos enseña que para acercarnos a Dios necesitamos ¿qué cosa? Un sacrificio y un mediador. Y es ahí donde Levítico nos enseña la gloria, hermano, y la suficiencia de Cristo como nuestro mediador. Porque la Biblia nos enseña que Cristo es nuestro sacrificio. Y que Cristo es nuestro mediador. Cristo es el mejor sacrificio, porque los sacrificios que tenían que ofrecer el pueblo de Israel, dice el autor de los Hebreos, que ellos tenían que ofrecer sacrificios diariamente, continuamente, por sus pecados. Pero una vez que vino Cristo, ya no tenemos que ofrecer sacrificios una y otra vez, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para quitar nuestros pecados. Pero nosotros no solamente necesitábamos un mejor sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, sino que también necesitábamos un mejor mediador. Y digo esto, hermano, porque Moisés, y específicamente Aarón y sus hijos, cuando ellos tenían que ofrecer, ellos iban a ofrecer sacrificio por el pueblo, ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos primero. Cristo, como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, Él no tenía que ofrecer sacrificio por Él mismo. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. El pueblo de Dios necesitaba un sacrificio y un mediador. Y estas realidades se cumplieron perfectamente en Cristo. Y es por eso que todos los que estamos aquí en esta mañana, debido a nuestra condición, para poder acercarnos a Dios y para poder tener comunión con Él, necesitamos de un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien para que tú puedas ser aceptado delante de Dios, para que tú puedas ser perdonado y tener comunión con este Dios santo. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Alguien tiene que morir y Cristo murió en tu lugar. Pero no solamente esto, también tú no te puedes acercar a Dios por tu propio medio. Tú necesitas a un mediador entre Dios y tú. Y ese mediador perfecto es Jesucristo. Esta es una verdad que corre a través de toda la Biblia y se enfatiza, hermano, resplandece con más claridad en el libro de Levítico. Cristo es el mejor Moisés. Cristo es el mejor sacrificio. Pero aún más, hermanos, Levítico nos ayuda a entender la importancia, la suficiencia de Cristo en nuestra vida, en el sentido de que no solamente Cristo es el mejor sacrificio, el mejor sumo sacerdote. Cristo es, hermano, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cuando los israelitas querían tener comunión con Dios y querían adorar, tenían que ir al tabernáculo, a la tienda de reunión. Pero cuando vino Cristo, aleluya, dice Juan, hermanos, en el capítulo 1 de su evangelio, que Cristo dice, Dios habitó entre nosotros en Cristo. Y vimos su gloria. Y en consecuencia, hermano, la Biblia nos enseña que todos aquellos que estamos en Cristo, ahora podemos adorar, hermanos, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Porque los que estamos unidos en Cristo, a Cristo por la fe, hemos sido hechos el templo de Dios. Dios habita en los cristianos, en su pueblo, por medio de su Espíritu, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y a su obra mediadora a nuestro favor. Hermanos,
Es por eso que, que al estudiar el libro de Levítico, yo quiero animarte a que tú le pidas a Dios que le abra tus ojos para que tú puedas ver y entender a través de este libro, no solamente cuánto necesitamos crecer en santidad. Pídele a Dios no solamente que Él te conceda crecer, hermano, en tu entendimiento del Evangelio, sino que también Dios remueve tu entendimiento de la santidad de Dios. Y quiero terminar, hermanos, en esta mañana. Después de haber visto el prólogo de Levítico, después de haber considerado la teología, el contexto de Levítico, quiero terminar, hermano, enfatizando para ustedes brevemente la teología de Levítico. Cuando hablo de la teología de Levítico, estoy haciendo referencia a esas verdades teológicas, doctrinales, que sostienen toda la narrativa del libro de Levítico. Y hermanos, si usted se da cuenta en la medida que nosotros, hermanos, leemos este libro, que hay tres verdades teológicas que sostienen, que son la estructura del libro de Levítico, que también son necesarias entender para poder comprender el mensaje de este libro. En primer lugar, hermano, es esta: la presencia de Dios entre el pueblo. Si hay algo, hermano, que Levítico nos enseña a través de todos de estos 26 capítulos, es que Dios es el Dios que está presente con su pueblo, no solamente en la adoración, sino también en cada aspecto de la vida de su pueblo. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho. Yo creo que tú mires nuevamente en el versículo 3, Levítico capítulo 1, versículo 3. Dice de esta manera: si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Y esta es una expresión que usted va a encontrar en repetidas ocasiones en el libro de Levítico, lo cual nos enseña, hermano, que en primer lugar Dios está presente cuando su pueblo se reúne a adorar. Por eso una vez más el tabernáculo era llamado la tienda de reunión, porque allí Dios se encontraba con su pueblo. Pero también el libro de Levítico nos enseña que Dios no solamente está con su pueblo en la adoración, cuando el pueblo se reúne a adorar, sino que también, hermanos, el libro de Levítico nos enseña que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Dios está presente en cada aspecto de la vida del hombre. Dios está presente en nuestra vida familiar, Dios está presente en nuestra vida laboral, Dios está presente en nuestra vida comunitaria, aún Dios está presente, hermano, en las relaciones íntimas matrimoniales. Por eso, el libro de Levítico usted va a encontrar reglas, hermanos, y estatutos que, hermanos, regían estas áreas de la vida del pueblo. Porque la manera en que nosotros vivimos, hermanos, porque tú y yo vivimos en la presencia de Dios, la manera en que tú y yo vivimos importa. La manera en que tú y yo vivimos importa. Nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros no solamente nos reunimos delante de Dios cuando estamos en el templo. Dios está presente en cada área y aspecto de nuestra vida. Y eso demanda una respuesta. Por eso, uno de los textos clave del libro de Levítico es el ser santo, porque yo soy santo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque nosotros vivimos en la presencia de un Dios santo. Y es por eso que tanto cristianos como inconversos necesitamos desesperadamente a Cristo. Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida. Y eso tiene, hermanos, relevancia y una importancia suprema en la actitud en la que nosotros venimos al templo. Cada vez que la iglesia se reúne, Dios está presente con nosotros en la iglesia. No, hermano, no importa cuántas personas pueden estar en la iglesia, en el templo. Pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber miles. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne a adorar, Dios está presente para hablar a nuestras vidas, para corregir nuestro pecado,
para consolar nuestros corazones, para enseñarnos la manera en que debemos vivir. Pero esta verdad, hermano, de que Dios está presente en la vida, en la adoración de su pueblo, determina también, informa la manera en que nosotros adoramos cada vez que nos reunimos. Cada vez que tú vienes al templo a adorar a Dios, porque Dios está presente, tú y yo debemos adorarlo de la manera que Él ha establecido en su palabra. Tú y yo debemos adorarlo, hermano, venir a adorar a Dios, teniendo presente que estamos delante del Rey de toda la tierra. Muchas veces, hermanos, la actitud con la que nosotros adoramos, muchas veces no, todas las veces, la actitud con la que nosotros adoramos revela el concepto que nosotros tenemos de Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros reducimos el servicio, el culto, a algo que hacemos el domingo. Venimos, cantamos, ofrendamos, venimos a la mesa, escuchamos al pastor predicar, nos vamos a la casa y hasta el domingo que viene, hasta el miércoles que viene, perdemos de vista, hermano, que estamos delante del Dios de toda la tierra, que Dios está presente con su pueblo cuando su pueblo adora. Y eso es lo que es cuando tú entiendes eso, que es una verdad que el Levítico lo afirma una y otra vez. Cuando tú entiendes eso, hermano, tú puedes adorar con gozo. Tú puedes adorar con regocijo en tu corazón a pesar de tus circunstancias. Cuando tú entiendes que tú estás delante de Dios, tú vas a adorar aún en el dolor. Porque aún en el dolor tú vas a venir, tú vas a confesar que solamente Él es Dios y que de Él se deriva no solamente el gozo, sino también el bienestar de tu alma. Pero también, porque vivimos delante de Dios, hermano. Fíjate, hermano, un detalle importante, cuando Dios le da instrucciones al pueblo. Hay un detalle, hermano, que vamos a estar mirando, y yo quiero que tú mires este detalle que es tan importante. Una de las instrucciones que Dios le da al pueblo por medio de Moisés es esta. El pueblo de Israel, en aquel tiempo, tenía la costumbre de que cuando ellos hacían pareciera indicar que cuando ellos hacían sus necesidades, ellos dejaban sus desechos por todas partes. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, que cuando ellos hagan sus necesidades, que abran un hoyo y la entierren y la tapen. Porque yo habito en medio del pueblo. Yo camino en medio del campamento de Israel. Y la razón por la cual eso es significativo, porque una vez más, el libro Levítico nos enseña que Dios no solamente está presente aquí, cuando nos reunimos a adorar. Dios está presente en la vida del creyente, de lunes a sábado. Como tú vives, importa. Porque nosotros vivimos delante de un Dios santo. Y esa verdad, una vez más, nos confronta con nuestra necesidad del Evangelio. Esta necesidad, hermano, que tenemos de la gracia de Dios para poder crecer en santificación. Pero esta verdad también de la presencia de Dios constante delante de Dios, en nosotros, y esta verdad de que nosotros vivimos constantemente en su presencia, es la fuente de consuelo para las madres que han perdido a sus hijos y para los hijos que han perdido a su madre. Porque aún cuando hemos perdido seres queridos, somos consolados con la verdad de que no estamos solos. Dios está con su pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios es defensor, padre de huérfanos y defensor de los pobres. Esta verdad de que Dios, hermano, está constantemente, que la presencia de Dios con su pueblo es constante. Es el mayor, no solamente la fuente de consuelo para madres que no tienen a sus hijos e hijos que no tienen a sus madres, sino también, hermano, que esta verdad redirecciona nuestro foco de atención, hermano, aún para en las madres que tienen hijos y los hijos que tenemos nuestras madres. Y es esta, la mayor satisfacción en la vida no es tener a nuestras madres o a nuestros hijos con nosotros. La mayor satisfacción de la vida, la fuente de mayor satisfacción es estar en Cristo y vivir delante de Él.
hermanos, que esta verdad nos mueva a nosotros a vivir como es digno del Evangelio. Levítico nos enseña que Dios es un Dios santo, que Dios está presente constantemente en la vida de su pueblo, y esa verdad te manda una respuesta. Y Levítico, en su teología, hace resplandecer con mayor claridad la gloria y la suficiencia del Evangelio, recordándonos cuánto necesitamos un mediador. Y mi pregunta para ti en esta noche: ¿te has beneficiado tú de este sacrificio supremo que es Cristo? No te puedes acercar a Dios sin un sacrificio, y ese sacrificio es Cristo. No te puedes acercar a Dios sin un mediador, y ese mediador es Cristo. Si tú estás sin Cristo, tú estás lejos de Dios, muerto en tus delitos y pecados, y yo te llamo: ven, cree, arrepiéntete y une tu vida a Cristo por la fe. Y a la iglesia que está aquí en esta mañana, porque el Levítico nos enseña que Dios está presente con su pueblo y que Dios es un Dios santo. En esta mañana, al cantar a Dios el Señor, pídele a Dios: Señor, ayúdame a vivir como el digno del Evangelio. Ayúdame a vivir ayúdame a reflejar al mundo el carácter, el poder transformador del Evangelio en mi vida. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a orar. Vamos a cantar, perdón. Vamos a cantar al Señor.